Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver un tema de Microsoft Excel y el tema es la función buscar. Antes de realizar una tabla y poder efectuar un ejercicio, vamos a ver el concepto y el significado de cuál es la función buscar. Buscar es una función, es una de las funciones de búsqueda y referencia cuando uno necesita buscar en una sola columna o en una fila. Encontrar un valor de la misma posición en una segunda fila o en una columna. Esto quiere decir entonces que función buscar nos va a permitir desarrollar una fórmula a través de criterios específicos para buscar un dato o cierto tipo de datos. La función buscar se puede componer de una fórmula y unas subcondiciones, las cuales vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ir a la práctica realizando un ejercicio. Para realizar nuestro ejercicio, yo tengo en mi computadora esta tabla creada y esta es la base de datos que yo voy a utilizar, para poder crear y hacer funcionar la función y la fórmula buscar. Entonces, y en esta tabla es donde yo voy a utilizar la función para que me permita ocupar datos de esta tabla y de esta hoja en esta y referenciar datos desde esta hoja de cálculo que se llama stock hacia esta nueva hoja de cálculo que es un modelo de una factura, por ejemplo. Entonces, para iniciar a utilizar nuestra función buscar, vamos a ir a la barra de insertar funciones o barra de fórmulas y vamos a colocar el igual, y entonces vamos a iniciar a colocar la fórmula que nos permita a través de este código. Recordemos que en la tabla stock cada uno de estos datos tiene un código del 1 al 12, ¿verdad? Es un número de código que hace referencia a cada uno de estos datos. Bien, entonces vamos a iniciar a colocar nuestra fórmula para buscar a través del código que yo coloque acá, que yo escriba acá, y a través del código me coloque automáticamente, me busque en la tabla de datos el nombre o el nombre del producto según el código que yo escriba. Por ejemplo, en este caso es el producto número 3 y me debería colocar asfalto RC-250. Entonces, para que eso suceda automáticamente, que a través del código me busque el nombre del producto, vamos a utilizar la función buscar con la ayuda de la función si. Entonces vamos a seleccionar la celda B5 en este caso, porque es donde queremos que se desarrolle y se ejecute la fórmula, y vamos a presionar en barra de fórmulas y vamos a iniciar a colocar nuestra fórmula. Entonces vamos a colocar el igual sí y abrimos paréntesis. Dentro de este paréntesis vamos a colocar entonces una comparación y vamos a fijar una celda, nombre o número de celda donde yo coloqué el código del producto que quiero mostrar. Entonces, si la celda A5 es mayor a 12, le decimos que coloque, entonces, que me coloque estos guiones, porque si es mayor a 0, a mayor a 12 no va a encontrar ningún dato, porque recordemos que en la tabla y en la base de datos solo hay productos del 1 al 12. Entonces, esto quiere decir que el número que está, si el número que está acá es, por ejemplo, un 13, me va a colocar estos signos. Y luego vamos a decirle que si no es así, entonces otra vez fijamos la celda A5. Si no es así, entonces vamos a decirle si es mayor a 0, porque ya evalué si es mayor a 12, que me coloque esto. Pero si no, si en caso sea mayor a 0, que en este caso es de 1 a 12, entonces, ¿qué va a hacer si es mayor a 0? Ponemos punto y coma. Y es importante recordar que cada una de las versiones de Excel
acá va mostrando qué es lo que uno va a colocar. Si en un caso a ustedes se les mostrara coma nada más, ustedes colocan coma en vez de punto y coma. Si a ustedes se les colocan 2 puntos, colocan los 2 puntos. Vamos a seguir entonces. Repitiendo la fórmula, dice que si A5, si lo que yo escribí acá es mayor a 12, me coloque los guiones, porque no existe un producto con código número 13, por ejemplo, ¿verdad? En caso que sea lo que yo coloque acá mayor a 0, entonces, ¿qué me va a escribir? ¿O qué va a hacer? Me va a buscar, ahora sí, porque sí está cumpliendo, ¿verdad? Si el número que yo escribí es mayor a 0, entonces sí está cumpliendo con la base de datos, que es de 1 a 12. Entonces me va a buscar, ¿en dónde? Nuevamente lo que yo escribí en A5, que es esta celda siempre, me va a buscar lo que yo escribí allí en la base de datos o en el número de hoja o en el nombre de hoja al cual yo le coloqué stock. Por eso es importante colocarle un nombre a nuestra hoja de cálculos, porque de esa manera nosotros referenciaremos nuestra hoja de cálculo. Vamos entonces a decirle que busque lo que yo coloqué en A5 en la hoja de cálculo stock desde donde inicia la columna A que inicia en A4 y que termine la búsqueda referenciamos también A15. Vamos a corregir. Aquí sí tenemos que colocar, porque estoy diciendo que lo busque en la hoja de cálculo stock, que me lo busque en la hoja de cálculo stock desde A4 hasta este 2 puntos y va acá, hasta A15, que es donde finalizan nuestros códigos, ¿verdad? Seguidamente entonces colocamos otro punto y coma. ¿Y qué va a hacer entonces cuando esté buscando? Colocamos nuevamente el nombre de nuestra base de datos o hoja de cálculo. Stock, entonces, en stock, en la hoja de cálculo, me va a observar, me va a identificar la columna B y en la posición o fila 4 hasta la columna B y posición 15, que es donde inician todos nuestros nombres de los productos, ¿verdad? Es la segunda columna en donde están los nombres de nuestra columna. Entonces dice que si repitamos acá, si es mayor a 0 el número que yo coloque acá, me busque en la tabla y base de datos hoja de cálculo stock, la tabla que está en la hoja de cálculo stock, dependiendo en donde yo coloqué los códigos, en este caso es en la columna A, desde A4, entonces en el caso de la otra hoja de cálculo, desde A4 hasta A15, y luego que revise los datos que están en la columna B, siempre desde la fila 4, B4 hasta la fila B15. Y vamos acá a colocar un cierre de paréntesis para que luego de buscarme eso realice lo siguiente. Entonces colocamos otro sí. Si entonces esto se cumple, vamos a decirle que lo que está en A5, si ya me encontró el dato que está en A5, que es esta celda,
es igual a 0, me escriba guiones. Y vamos a cerrar todos los paréntesis que abrimos. Vamos a observar este. Este paréntesis es de este sí. El siguiente es del buscar y el siguiente es el del primero. Son 3 paréntesis que vamos a cerrar. Entonces